Bueno, en todo caso estamos continuando con la entrevista con Marcelo aquí en Post-C, que está siendo muy interesante y hemos tratado ya muchísimos temas y aún así yo por lo menos tengo la sensación de que te preguntaría 70 cuestiones más, con lo cual vamos a continuar. No sé, Ana. Sí, un poco a raíz de todo lo que estábamos comentando, es decir, ¿qué nos puedes decir de la criminología en el sentido de cómo has visto tú su evolución, especialmente en Europa y en Iberoamérica? Porque si los oyentes echan un vistazo a tu dilatada trayectoria, se darán cuenta rápidamente que tu trabajo está marcado por un fuerte carácter empírico y cuantitativo. ¿Esto siempre ha sido así? Bueno, ahí viene justamente, esto es como el mito de la caverna de Platón, ¿no? Tú vives en un mundo, te dicen que las cosas son de una cierta manera, luego te desencadenas, ves la luz y dices, oh Dios mío, esto era diferente. Yo, como ya lo dije, se nota, a la gente le gusta ponerte etiquetas, ¿no? Entonces, escuchan mi acento y dicen, este es argentino. Lo que es cierto, yo nací en Argentina y culturalmente mis referencias serán Borges, Cortázar y más contemporáneos. Sé que uno se olvida, no sé, Juan José Sáenz. Llevas ya más de una hora de entrevista, es decir, que sí, eres argentino, ¿no? Claro, exactamente. Pero no es solamente esto, porque claro, a los 25 años yo me fui, ya llevo más tiempo viviendo. La trayectoria siempre te hace pensar en la edad que tienes, ¿no? Entonces yo ya he pasado los 50 y entonces llevo más tiempo viviendo fuera de Argentina que en Argentina. Entonces, claro, lo que yo recibí en Argentina, yo hice Derecho en Argentina, y en esa época yo tuve la suerte de no vivir la dictadura militar siendo joven, sino adolescente, una época muy dura, pero claro, la dictadura empieza en el 76, yo tenía 10 años en esa época, y entonces cuando termina en el 83, bueno, yo tenía 17, es decir, que me agarró un poco los años pico de la delincuencia, pero ya era esta era la segunda parte de la dictadura, que fue un poco menos sangrienta de lo que han sido los primeros años muy duros. Yo por suerte era demasiado chico, y entonces claro, cuando vuelve la democracia y yo entro en la universidad en el 84, eran clases enormes porque toda la gente que no había podido entrar entraba de golpe. Esto podemos hablar de la masificación de las universidades, que no me parece positiva, y estudiaba Derecho y me aburría. O sea, si yo hubiese, con todo respeto, de hecho soy abogado, pero no ejerzo desde hace muchísimos años, yo me aburría. Si yo hubiese visto una clase de criminología antes, habría abandonado la carrera de Derecho. Pero bueno, yo seguía en esa época, ¿sabes? Clase media, zona norte de Buenos Aires. ¿La criminología? ¿Cómo la descubriste? ¿Cómo la descubriste? Claro, entonces yo me voy de Argentina con esta idea. Había tenido a Raúl Zaffaroni como profesor, aunque en Argentina, claro, está el director de cátedra, pero el catedrático, yo doy mis clases, los catedráticos damos las clases. En Argentina, como en esa época era una universidad de masas, en realidad había un catedrático, pero profesores adjuntos, que eran los que daban la clase. Yo tuve a Mariano Sciaffardini, que después fue encargado de prevención del delito en Argentina muchos años. Zaffaroni lo vi una sola vez, pero era muy criminología crítica todavía, y ya empezaba a tener un cierto impacto el libro de Barata, Criminología crítica del derecho penal. Hay que ver, el año 84 era un año de mucha esperanza en Argentina. Es muy difícil, se veía en la música, se veía en la gente. En una época, fue un año muy lindo, el año 1984, ¿no? De mucha esperanza y demás, y bueno, vamos a cambiar las cosas. Pero la criminología me había aburrido un poco, lo que había visto, porque era un lenguaje muy hermético que utilizaban, y bueno, y esto de cambiar la sociedad para hacer, si leías a Barata, por ejemplo, ¿no? Una sociedad, yo nunca creí, sinceramente. O sea, fui rebelde como todos, el que a los 18 no es un poco
socialista o más que eso, es un tonto, digamos, como dicen, ¿no? Y el que lo sigue siendo, que sigue siendo comunista a los 60, por ahí también lo es, ¿no? Entonces, sí, era rebelde, pero hasta un cierto punto, y bueno, no me parecía muy interesante, aparte lo veía como cerrado, porque si tú lees a Barata, que fue la crítica que hice años después, ahora voy a llegar, es, bueno, el problema de la sociedad, una vez que cambia la sociedad, te dice, antes no había delincuencia, la idea de Marx, nadie lo ha probado esto, nadie encontró una sociedad, al contrario, cuando abres tumbas antiguas aparecen heridas, o sea, la gente moría violentamente, o sea, y cuando cambiamos el sistema desaparecerá. Bueno, se acabó, ya no hay criminología, lo que tienes que hacer es volverte militante y cambiar la sociedad. Yo no creía en esto, entonces lo aparqué un poco, y luego a los 25 años, me traslado a Suiza. Yo, por el lado de mi padre, siempre fue ciudadano suizo, porque mi familia paterna era de origen suizo, y en realidad a los 23 era abogado, empecé a ejercer, y a los 25 la pregunta era, bueno, a ver, cuando tomé la decisión tenía 24, ¿qué hago yo de mi vida? Tengo este camino, ¿no? Tengo 20 y pico de años, me dedico 20 y pico de años al derecho, generaré una clientela y viviré esto, era como el camino ya previsto, el que yo había seguido siempre, por la clase social a la que pertenecía y por la zona en la que vivía. Yo no ignoro que crecí en un medio pequeño burgués, de clase media, sin pretensiones, pero sin mayores problemas. Entonces lo que se esperaba de mí es que hiciera esto, primario, secundario, la universidad, pues, conseguir un buen trabajo y bueno, después seguir. O cambiar, cambiar y ir a ver. Mis padres se habían ido a vivir a Suiza. Yo me casé, mi primer matrimonio, bueno, mi único matrimonio, ahora estoy divorciado, pero en ese momento ya estaba casado. Mi ex esposa estaba de acuerdo en este razonamiento de decir, bueno, este es como el camino. ¿Conoces este poema de Frost, The Path Not Taken, el camino no tomado? Yo lo que no quería y lo que nunca quise en mi vida es llegar a un punto de decir, uy, si hubiese agarrado ese camino, si hubiese hecho eso. Entonces nos fuimos un poco a la aventura, a Suiza, a decir, bueno, vamos 5 años como máximo. No fuimos como viajeros, no como turistas. Nos fuimos saliendo para, bueno, a ver lo que pasa. Y el azar hace las cosas de manera impensable. O sea, lo que pasó fue que la Universidad de Friburgo me dijo, bueno, tiene un título de abogado, lo puede revalidar, pero claro, revalidarlo implicaba 4 años, cosa que mi ex esposa Graciela hizo. Yo no me animé a lanzarme a esto. O sea, empecé a hacerlo, y el segundo año hay una conferencia sobre la pena de muerte. Voy a mirar la conferencia de muerte, escucho el acento del que está hablando, reconozco un acento latinoamericano, y por unas cosas, será muy largo, pero bueno, este muchacho que es Juan Rabasa, estaba ahí con otro compañero, pero era la época en que los coches se cerraban todavía con llave, les quedó la llave dentro del coche, el coche quedó cerrado, Patrice tuvo que volverse a Lausanne a buscar la llave, Juan estaba solo, mira lo que es, por eso te digo, bueno, no me voy a distraer, pero después voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto. Queda Juan ahí y yo voy a hablar con él. Y me dice, le explico, le digo, ¿eres latinoamericano? Sí, soy peruano, boom, 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 empezamos a hablar. Y me dice, ¿pero qué haces revalidando derecho? Vente a hacer criminología, que ya tienes un título, y era un posgrado en esa época, ¿no? Y así, por eso, viste, Woody Allen en el comienzo de Match Point cita esto, dice, aquel que dijo, prefiero tener suerte que ser bueno, había visto profundo en la vida, porque, claro, hay que estar atento a las oportunidades. Yo creo que el resultado es de esfuerzo y suerte, ¿entiende? Suerte. Entonces Juan me dice, ¿por qué no vienes a hacer esto? Yo voy a averiguar, tengo una entrevista muy corta con Martin Kilias en esa época, y digo, bueno, esto es mucho más interesante que volver a hacer derecho, que ya me aburría, ya te había dicho. Y cuando veo, siempre me acuerdo porque en la primera clase, Martin Kilias me dice,
bueno, yo sé que usted viene de América Latina, él ya había tenido sudamericanos como estudiante, me dice, ustedes hablan mucho, fíjate lo que estoy hablando ahora en este momento, ¿no? Ustedes hablan mucho y dice, hay que ser más pragmático, me dice, y no me venga con barata y esto. Ellos habían coincidido en el comité editorial de Deviance Société, y Martin era un pragmático. Yo nunca había escuchado hablar así, ¿sabes? Muy directo. Martin es así, yo lo admiro tanto, ¿no? Como una especie de segundo padre, digamos, ¿no? Él decía las cosas directamente, muy pragmático, muy empírico. Entonces empiezo a ver, te digo, esto es La Caverna, ¿no? Empiezo a ver de golpe, Dios mío, esto estaban haciendo reflexiones, pero completamente abstractas. No quiero decir, no quiero ser agresivo, pero a veces te pregunta esto, ¿la criminología existe o no existe? ¿Viste? Y claro, están ahí, bueno, está ahí, el mundo es real, life is real, como decía Queen en la canción a John Lennon, ¿no? Entonces, me mataba, porque a veces me aburría, me parecía casi un anismo intelectual algunas reflexiones, ¿sabes? Entonces, digo, bueno, hay otro mundo, o sea, de golpe empiezo a ver, dicen tal cosa, vamos a ver qué dice la investigación, dicen tal otra. Fue como abrir los ojos. Yo recuerdo ese año 1994 y comienzo del 95 como un año de cambio radical en mi vida, otro de los grandes cambios, ¿no? De descubrir, pero acá se puede hablar, entonces se acaba todo el bla, 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 y tú más, y tú esto, y tú aquello, y otro. No, bueno, show me the data. A ver, ¿de qué estamos hablando? Esto me cambió la vida, me cambió la forma de pensar, y tuvo consecuencias en muchas cosas. Para mí fue un cambio de vida muy grande. Ahí me transformo en esto, o sea, no te creo más bajo palabra. Argumento de autoridad, no lo quiero más. Hasta que no me demuestre lo que está, no te creo. Y así fue como me transformé en lo que ahora se llama, la gente como te quieren poner etiquetas, ¿no? Al principio yo los volvía loco porque, por un lado, hacíamos investigaciones sobre prescripción de heroína. Y esto, por ejemplo, en América Latina me decían, pero ¿cómo le dan la droga a la gente? Están locos. No, ustedes son muy liberales, ¿no? Pero al mismo tiempo, como hacía investigación, me decían, pero esto es muy conservador hacer investigación porque estás mirando construcciones sociales. O sea, la gente no me podía poner en una cierta etiqueta, ¿no? Y esto me hizo, ya te digo, me llevó a ser muy pragmático. Y la experiencia que tuve, quizás sí voy a mencionar esto, porque tiene que ver con la crítica de la criminología marxista, digamos, ¿no? Cuando yo tengo esta especie de iluminación, ¿no? Decir, bueno, qué bueno es hablar realmente con los datos y que la gente pueda decir, bueno, pero tú me estás diciendo esto, pero no es así, es diferente, ¿no? Termino mi doctorado en el 99 y yo me iba a ir a Estados Unidos con una beca del Fondo Nacional Suizo, 2 años con posibilidad de hacer 3. Y en ese momento, también por estas cuestiones de azar que tiene la vida, había habido un congreso en Corea al que yo no fui, el Congreso de la Sociedad Internacional de Criminología, y una colega me dice, ¿sabes que conocí a unos españoles y les hablé del proyecto de prescripción de heroína y estarían interesados en publicar algo? Y la persona esta me pone en contacto con Per Stangeland, nuestro querido Per, de origen noruego y que estaba en esa época en Málaga. Me dice, vi esto y acá hay un proyecto que no se hizo, demoró muchos años para hacerlo, ¿por qué no haces un artículo? Entonces hago un artículo y pasa como con esta entrevista, el artículo es muy largo, ¿viste? Y entonces me dice, vamos a hacer 2, me dice, vamos a hacer uno corto. Si tú me dices 10 minutos, yo te hablo 10 minutos, pero me dijiste, vamos a hablar, me dejé. Entonces hice uno corto, que será el boletín criminológico, y uno más largo, siempre con Martin Quiles y Denis Ribot, que estaban en el equipo en esa época, y uno más largo que será la revista de Derecho Penal y de Criminología de la UNED, de Alfonso Serrano Maillo, ¿no? Exacto. Y bueno, y esto fue en 1999, y yo justo unos meses después termino, creo que fue en el 98 la encuesta, sale publicada en el 99, termino el doctorado, ya tengo todo listo para irme, me llama Per y me dice, se pone
en concurso una plaza en Sevilla, porque Rosemary Barberet, que estaba ahí, se va y esa plaza, eran unas plazas que había puesto la Junta de Andalucía para investigadores no españoles, porque no había criminólogos. El gran problema que después podemos mencionar rápidamente. No, ¿quién forma a los criminólogos si no hay criminólogos? Y yo postulo, te digo, ¿sabes la reputación de endogamia que tiene la Academia Española? Entonces, yo postulo diciendo, me están pidiendo que postule. Merecida, por cierto, merecida. Me están diciendo que postule. Es que hacemos crítica, te dije. Digo, me están pidiendo que postule, probablemente para decir, fue un concurso internacional, pero no pensé que me iban a decir que sí. Y de golpe, yo viajo a Estados Unidos, fui al Congreso de la Asociación de Criminólogos de Lengua Francesa en Canadá, paso por Newark, New Jersey, donde está Rutgers, la universidad, ya para organizarme. Estaba Anabel Cerezo en ese momento en Rutgers, hablo con ella, no está claro lo que va a pasar con ese puesto, viste que España como se bloquea en agosto, que estamos haciendo esta entrevista en agosto para demostrar que no es así, tipo el 1 de septiembre o el 2 de septiembre recibo un mail que me dice, el puesto suyo empieza en un mes. Yo tengo una familia, tengo una hija, estoy instalado en Suiza, digo, espera. Y muy curioso porque ahora en esta época de reorganización encontré, yo soy de guardar cosas, encontré las facturas de hotel, al hotel que fui, tuve que ir, en esa época era muy caro viajar en aviones, y si ya había empezado en el 99, me fui en tren 24 horas, de Friburgo a Barcelona con un tren, y después de Barcelona el tren de noche, Pau Casals era en esa época, y llegué de 24 horas a Sevilla para ver cómo era, digo, tengo que ver esto, ¿no? Y bueno, así de golpe me encontré catapultado, entonces tuve que llegar a un acuerdo con el que conseguía estar una parte del año, 8 meses en España para poder hacer las clases y demás, y luego otra parte del año en Estados Unidos. Tuve que llegar a un acuerdo complejo en esa época. Y eso, ¿El doctorado lo estabas haciendo en Rutgers? No, lo habías hecho en no, no lo había terminado, era un postdoctorado. Yo iba a hacer un postdoctorado, iba a escribir un libro de métodos, que todavía no escribí 20 años después, pero que probablemente ahora con la segunda parte del COVID realmente lo haga. Iba a escribir un libro de métodos a Rutgers, básicamente. Esa era la idea. Y en lugar de eso, terminando clase en Sevilla y yéndome a Rutgers 2 veranos enteros y después a Alemania, al Max Planck en el del 2003. Pero muy complejo, cosas que las haces en el momento porque te van pasando. Si las piensas, lo que implica de cambios, de movilizar a toda la familia, era muy, muy complejo. Y lo que me pasó cuando volví a España, bueno, justo coincide, se crea la Sociedad Europea de Criminología en el 2000, empieza a haber como una especie de resurgimiento de la criminología, ¿no? Pero una cosa que me empieza a asombrar en España es cuando llega gente de América Latina que me siguen citando el marxismo como solución, la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, justo en esa época, cuando yo estoy un verano en Rutgers, fallece Alessandro Barata, por quien tengo el mayor respeto. Lo que critico son las ideas, no la persona, para nada, ¿no? Y Fernando Pérez Álvarez, de Salamanca, con quien yo tenía un contacto, porque bueno, me había enviado una estudiante a Suiza, y también esas cosas así, ya te digo, que uno no sabe cómo se dan. Me dice, ¿no quieres participar en un libro homenaje a Barata? Digo, mira, yo no coincido en nada con las ideas de Barata. Y Fernando me dice, pero eso no importa, acá somos muy abiertos, tú haces lo que quieras, y listo. Entonces yo me pongo a releer Barata, y cuanto más leo, más digo, Dios mío, qué alejado estoy de todo esto, ¿no? Y escribo esa crítica de la criminología crítica, que yo creo que es respetuosa, ¿eh? Hay un párrafo, hay una segunda parte, esto te lo voy a decir después antes de terminar, porque va a haber una publicación más sobre esto. Ahora te explicaré por qué. Hay un párrafo en el que yo quise, de alguna manera, explicar por qué habían actuado así. Quise justificarlo porque es como la generación son mis mayores. Yo vi esa generación. Y parte de esa generación, los que estaban movilizados, fueron los que fueron asesinados por las dictaduras militares. Entonces tengo respeto, no comparto sus ideas, pero tengo respeto. Entonces intenté decir
bueno, ojo, porque esto, o sea, uno ceba a las masas, le dice, vamos a la revolución, y después los que mueren son otros, ¿no? Y esto fue muy mal interpretado, mal, conservador, me llamaron, buah, en fin, ¿sabes? Bueno, yo, no puedes explicar esto, dice, estoy por el matrimonio homosexual, eso es muy liberal, estoy por, no sé, en los países que todavía no tienen aborto, eso es muy liberal, pero después investigan, eso es conservador, estás utilizando datos. Bueno, así es la vida, no importa, prefiero que me pongan diferentes etiquetas. Entonces escribo esto y me sale un artículo que está centrado en aspectos metodológicos, aspectos epistemológicos, aspectos factuales. Yo estoy satisfecho de ese artículo incluso cuando lo releo. No van y hacen el libro por orden alfabético. Claro, yo me llamo a Eddie, ¿sabes? Es raro que no salga primero. Y el libro que está ahí es un libro así, es un tocho, ¿sabes? Una cosa hecha, o sea, mil y pico de páginas, no sé, en una época sabía cuántas eran. Y en pole position, como me dijo Carlos Selber, el artículo mío, ¿no? Una lectura escéptica de barata. Y esto generó un poco de debate, pero fue muy interesante este debate, porque claro, yo ahí como que, era como un exfumador que se pone insoportable con los fumadores, entonces lo analicé muy en detalle. Me acuerdo un viaje de Estrasburgo a Bruselas cuando se iba en tren todavía, con tren lento, de releer y releer, lo analicé bien a fondo. Entonces, en esa época empiezo a dar un curso justo en la Universidad Autónoma de Barcelona, y José Cid y Elena Rory me invitan a presentar ese artículo. Entonces yo lo presento en un seminario, y Elena me dice, a mí me gustaría hacer una réplica. Digo, buenísimo, vamos a hacerlo. Y de hecho Elena en su respuesta lo dice, que agradece mi apertura de espíritu, de fomentar el debate. Fue una suerte, en mi opinión, porque eso le da al debate, claro, es decir, que se metiera ahí Elena. ¿Sabes? Sí, después te hablaremos de otras cosas que descubrí hace poco que habían sido escritas, pero la intervención de Elena le da otro nivel. Y entonces, en ese momento, aparece alguien que no conozco todavía, Alejandro Cantaro, pero que fue importante, que me dice, es un investigador de la Universidad de Bahía Blanca en Argentina, me dice, tengo dinero para hacer una edición especial de la revista que estoy haciendo, que se llama Programa, y nos gustaría publicar tu artículo, la respuesta de Elena y una respuesta tuya, una contrarrespuesta, ¿no? Porque, claro, yo de golpe era el anticristo, pero mucha gente estaba interesada en el discurso que tenía, y ahora volveré después a esto, ¿no? Entonces, esto me fuerza a escribir una respuesta. De hecho, me acuerdo que como siempre la entregué pasado de deadline en el último minuto, y sale mi respuesta, y queda crítica y contracrítica, y queda publicado esto. También se publica en la revista de Derecho Penal y Criminología, porque Elena había respondido a través de esta revista, y yo lo envié también para que quedara ahí. Y es algo que para mí estaba como cerrado, ¿sabes? Una cosa que dejé, ya está, ya respondí, entonces cuando voy me che, qué duro estuviste en esto, o sea, el precio a pagar es, por ejemplo, que no entras en ese círculo. No es que a mí me invitan a Argentina, salvo algunas personas en particular que están interesadas por el empirismo, porque soy una especie de anticristo por haber criticado esto, ¿no? Entonces, esto sigue así hasta 2017, y en 2017 recibo un mail de 2 investigadores brasileños que me dicen, bueno, usted publicó esto, nos gustaría traducirlo y si es posible actualizarlo. Y entonces me dice, usted por ahí no sabe, pero acá hubo algunos artículos que responden a esto, ¿no? Y me enviaron una serie de artículos que yo no conocía porque estaban publicados en Brasil, en revistas de lengua portuguesa, qué sé yo, y algunos muy agresivos, ¿sabes? En la forma de responder, muy agresivo. Digo, yo alguna vez uno me habían enviado y digo, mira, este investigador no lo conozco, qué sé yo, déjalo, no voy a entrar en esto, ¿no? Y me dice, ¿por qué no hace algo, no? Entonces me embarqué en esto, en una especie de actualización, y como estaba con muchas cosas, me llevó mucho tiempo también hacerlo, pero lo entregué el año pasado, pero es un tocho de 60 páginas A4, o sea, la idea es publicarlo en forma de libro. Sí. Marcelo, porque la situación sigue igual. Es decir, en Argentina
Es que, es decir, en Iberoamérica, es decir, no ha evolucionado nada. Y yo no creo, es decir, que se trate de suprimir o de eliminar, sino incluso de que entren otras visiones. Es que no hay otra visión. Es que yo sigo viendo en el ámbito, en Argentina, es decir, los últimos vídeos que ha grabado Zaffaroni, es decir, el discurso sigue siendo exactamente el mismo, es decir, no ha evolucionado en 10, 15 años. Exactamente. Entonces, mira, ¿y cómo será el punto? Que yo te dije que eran 2 investigadores brasileños y uno, al final, cuando yo envié el texto, se bajó del proyecto por temor a las represalias. Porque justo empezaba su carrera, no quiero dar detalles porque no quiero identificarlo justamente. Me dijo, la verdad, me explicó el otro, él, bueno, ahora empieza su vida y esto va a generar de vuelta polémica, porque usted responde a algunas críticas, pero lo hice más constructivo porque hay también como una especie de manual para aprender criminología, puesto que tenemos esta herramienta divina que es Internet, que seguramente tiene también sus aspectos negativos, pero que es genial. Doy datos de cómo formarse a distancia para salir del discurso que domina, ¿te das cuenta? Entonces eso está listo, lo están traduciendo, y yo generalmente no hablo de proyectos en curso, pero ese como ya lo envié, se ha retrasado un poco la traducción, no sé qué habrá pasado. Voy a publicarlo también en castellano, y incorporaré probablemente una crítica justamente a algún libro de criminología de algún autor que has mencionado, pero esto estoy trabajándolo todavía. Una reseña y crítica, digamos, señalando las cosas importantes y señalando también las limitaciones. Es decir, no se puede escribir un libro en la década del 2010 que te refleja lo que se sabía en 1970. Es como si me dijeras, bueno, sí, nuestro último gran logro es que llegamos a la luna, ¿no? Y ahí se acaba la historia, ¿entiendes? Porque si no son como los libros de historia que yo tenía en el colegio, que ni hablaban de los últimos 50, yo estaba en la época de dictadura, como te dije, entonces los últimos 50 años se ignoraban. Desde que llegó Perón, adelante se acabó la historia argentina. Y esto es lo mismo, y esto, quiero decir, se enseña en las universidades, la gente, los padres, a veces las mismas personas que se pagan la universidad, como yo mismo me la pagué, o se pagan la sobrevivencia, por la universidad pública en Argentina es gratuita. Pero siempre sentí como que tenía una deuda, justamente por haber recibido una educación gratuita, de abrir los ojos. Lo que pasa es que, claro, las repercusiones son generalmente nefastas, porque encima ahora con todo esto, cuando salga eso, imagínate las repercusiones que puede llegar a tener, o te ignoran, otra alternativa es decir, ni hablemos de este tipo. Lo que pasa es que ahora que han pasado más años y que soy un poquito más conocido, por ahí es más difícil ignorarlo, pero una vez que empieza a circular en Twitter, seré el conservador que se anima a desafiar el dogma presente, pero yo lo puedo hacer porque estoy fuera. O sea, Pérez Reverte decía esto también, yo puedo decir muchas cosas porque no dependo, o sea, yo tengo mi profesión, publico cosas, publico libros y vivo de eso, no dependo de que me dejen seguir publicando en un periódico, lo que sea. Yo lo puedo hacer porque estoy fuera y puedo objetivamente, o de la manera más objetiva posible, lo que ahora se llama pospositivismo, o sea, la realidad existe, no se la podrá hacer, nunca se podrá hacer completamente objetivo, pero debemos intentarlo, es una realidad probabilística, y se puede estudiar por medio de hipótesis. Bueno, y estoy contento porque positivista es una palabra positiva en realidad. Conte lo que decía es ciencia positiva. Es enormemente curioso y yo creo que ahora tenemos un margen de oportunidad, no quiero compararlo porque no creo que sea comparable, pero ahora que clarísimamente hay una crítica a posiciones pseudocientíficas en otras disciplinas y que hay clarísimamente esa voluntad de defender la ciencia y el cientismo o el cientificismo ya no está tan denostado, aunque tenga sus enormes limitaciones. Ahí tenéis, recientemente falleció Mario Bunge, que ha sido un gran defensor del cientismo. Yo creo que en este sentido ahora es un buen momento para hacer ver además que son compatibles reflexiones
incluso metafísicas, pensando en la ética, y que son incluso absolutamente necesarias, pero el conocer la realidad en la medida de lo posible, bueno, siempre va a ayudar. Y en ese sentido yo quería preguntarte por cómo ves la criminología en Europa frente a la criminología americana, que quizás sí que, es decir, quizás esté en el otro extremo, ¿no? En el del, a veces, positivismo extrafuncional, en el sentido, y además mirándose el ombligo. No sé cómo ves en ese sentido la situación de la criminología en Europa y en España, aunque lógicamente hayamos empezado hace menos, aunque ha habido gente que lleva mucho tiempo, por supuesto. Vale, te respondo esto. Solo una nota: Mario Bunge o Mario Bunge, como se lo llame. Bunge sería la explicación alemana justa. Sabes que tiene un artículo sobre criminología en el libro de Per-Olof Wikström, que después te puedo buscar la referencia, porque la teoría de Per-Olof está muy inspirada de la visión de Bunge. Lo invitó Per-Olof Wikström a una conferencia en Inglaterra, y tiene un artículo, bueno, ahora no voy a buscarlo, pero tiene un artículo muy impresionante, te lo voy a enviar. Lieven Pauwels, también fue con Lieven que descubrí yo esto, el investigador belga también, ¿no? Porque tenía una visión muy interesante, y cuando lo lees yo me quedé asombrado, porque claro, viste, Argentina es un país muy ingrato, es un país muy cainista, es decir, se detesta muchas veces el éxito, no todos, pero, perdón, voy a explicarme. En Argentina hay mucho cainismo, es decir, de Caín, ¿no? De odiar, de no estar contento con tu hermano. Entonces, no sé, se permiten algunas personas, alguna parte, criticar a Messi, se permiten, no sé, criticar al escritor Manuel Puig o Manuel Puig, como lo pronunciarían. Todos los argentinos que tienen éxito generalmente son muy criticados. A Borges se lo ha criticado, sobre todo el pseudo progresismo, ¿no? Pero Borges, o sea, se permiten a veces algunas partes de la población, es un país muy dividido, pero algunas partes son muy cainitas. Entonces, claro, Bunge, que es un genio, todo lo que él dice no corresponde a lo que se está diciendo. Entonces se lo ignora. Se lo ignora. Esto es muy común, te juro, es muy común y muy triste. Yo sé que en España a veces también Pérez Reverte siempre dice lo mismo, que también es que hay mucha gente cainita. Entonces, bueno, Bunge se lo ha ignorado, pero abre caminos de manera infernal leer, ¿no? Entonces, ahora, volviendo a lo que me decías. Bueno, si empiezo por... Ha habido un renacimiento de la criminología. Esto yo lo puse en algún prólogo de una edición especial, una especie de renacimiento de la criminología. Se crea este año en la conferencia ahora que tendrá lugar dentro de 2 semanas, o ya la semana que viene, ¿no? La conferencia europea, sí, la semana que viene, se dará el premio por servicios distinguidos a Martin Kilias, que fue el alma mater de la sociedad, y a David J. Smith, que fue el primer editor del periódico. Y en la propuesta de quien los propuso, Michael Tonry, dice: la sociedad no hubiese existido no ha existido de la manera que existe si no hubiese sido creada en ese momento. Fue como un timing perfecto el año 2000 para lanzar esto, porque coincide con ese aumento de la tecnología que empieza a multiplicarse por todas partes. Entonces hay un resurgimiento. Lo que yo veo con respecto a lo que pasa, por ejemplo, en España, es que de golpe se multiplican los centros de criminología por todos lados, y hay criminología en todos lados, y no hay suficiente personal, profesores, digamos, de enseñanza. Creo que ahí llegamos a un punto que por ahí, que me parece interesante al menos desarrollarlo un poco. Yo no creo creo que el acceso a la educación tiene que ser abierto para todo el mundo, pero que esto no quiere decir que todo el mundo tiene que ir a la universidad. ¿Sabes? La universidad no es la única solución que existe. Marshall Clinard, que fue uno de los, que sería como mi abuelo, porque fue uno de los maestros de Martin Kilias, que lo agarró a Martin cuando era estudiante de sociología, había hecho derecho y después sociología, y hace una investigación y publica el libro Cities with Little Crime, The Case of Switzerland,
por la página 18 hay un pequeño agradecimiento a Martin. Ahora probablemente con los estándares actuales para al menos ese capítulo habría sido coautor. Y una de las explicaciones que da Klinar de la baja delincuencia en Suiza es el sistema de aprendizaje que hay. Es decir, tú terminas el secundario, Suiza tiene uno de los porcentajes más bajos de universitarios de Europa. Es poca la gente que va a la universidad, aunque ha aumentado en los últimos años, pero tiene un sistema de aprendizaje muy fuerte. Entonces, el que no está preparado para la universidad, porque sus intereses son otros, porque sus capacidades son otras, porque sus oportunidades fueron otras, se formó de una determinada manera, no le interesa por ahí una aproximación más filosófica de ciertas cosas, sigue ese aprendizaje. Y después hay escuelas, se han creado hace unos años unas escuelas intermedias. La palabra escuela tiene mucho peso acá, en otros lados no. Y entonces el sistema es distinto. Lo que me parece que pasa en España y también en América Latina, en los países como Argentina, no Chile, que tiene una educación que es más bien paga, es que, claro, se multiplica la cantidad de gente, entonces no hay suficientes profesores. Entonces, se devalúa el título de profesor. Por ejemplo, acá en Suiza, como en Alemania, profesor es un título muy preciado. No puedes ser profesor si no eres doctor. Y para ser profesor tienes que ser nombrado por una comisión bajo ciertas condiciones. Entonces, no cualquiera puede llamarse profesor, ¿entiendes? En cambio, en los países latinos lo que pasa es que un estudiante termina el año pasado, le ponen a cargo una clase, cosa que será muy difícil, y ya es profesor. Ya te digo, yo cuando estudié también, eran gente que acababa de terminar Derecho, que los ponían a dar como profesores adjuntos, que te repetían el libro que estaban utilizando. No es bueno esto para la formación, no es bueno. Sinceramente no es bueno. Entonces, me parece que hay como una devaluación. Entonces, por ahí, Suiza tiene, ya te digo, unas tasas más bajas de universitarios y una de las tasas más bajas de desempleo también, ¿no? 3,5%, 4%. O sea, no es que la universidad es la solución a todo. Entonces, bueno, pasó esto, de golpe criminología por todos lados, miles de criminólogos cada año. Primero, ¿quién los formó? En muchos casos, y luego, ¿de qué van a trabajar? Entonces, ahora yo vi el debate que está surgiendo, que ahora criminólogo puede ser solo el que tiene un título de criminólogo. Nosotros esto en el manual de criminología en francés lo hemos resuelto de una manera, o sea, mientras no había un título de criminólogo, nadie podía ser criminólogo. Por ejemplo, de mis maestros, ninguno era criminólogo, pero se dedicaron a estudiar criminología. A esa generación no se les puede quitar el título de criminólogo, porque si no, es como huevo y la gallina, ¿me entiendes? Se puede solucionar. La gente que nació hasta una determinada época y que estaba haciendo criminología y que publicaba en revistas de criminología, son criminólogos, punto, ¿entiendes? Ahora, los que vinieron después, bueno, ahora podemos empezar a discutir a partir del año 2010, habrá que fijar un momento, bueno, ahí puede ser que se pueda decir, no sé, jurista que investiga criminología. Para nosotros la diferencia sería esta, es decir, hay una cierta cantidad de gente que son criminólogos, aunque no tengan el título, porque son los que formaron, digamos, ¿no? Pero esto se puede probar, vas ahora a Google Scholar, la solución es Google Scholar. Vas a Google Scholar, pones el nombre de la persona. Yo se lo digo siempre a mis estudiantes, y lo digo mucho en América Latina, les hablan de un experto, vayan a ver este experto, pónganlo en Google Scholar, en castellano se llama Google Académico, lo miran ahí y verán si tiene peso o no, pues si ha sido, si es muy joven no habrá tenido tiempo, pero si no, si la gente, pues se publicó 20 libros, por ahí publicó 20 libros, yo también tengo publicado un libro de cuentos, de literatura, pero no fue un bestseller, ¿sabes? ¿Entiendes? Está ahí, lo puedes encontrar en internet, pero no fue un bestseller, no diría yo soy un escritor de ficciones, no. Publiqué un libro, punto. Entonces ahí pasa lo mismo con toda esa gente. Creo que hay que respetar a ese grupo y luego se puede hablar de la nueva camada. La nueva camada también tendrá que demostrar lo que sabe hacer. ¿Sabes? Porque, bueno, estudié criminología. Siempre te dicen, como en una boda, lo importante siempre es el padrino y la madrina, ¿no? No en una boda, perdón, en un bautizo. Siempre que el padrino y la madrina, porque se supone que son los que van a asegurarle un futuro a este chico, ¿no? Sobre todo si no están los padres. Yo siempre pregunto esto, un poco la genealogía de las personas, con quién estudiaron y demás,
porque te da una primera impresión, ¿eh? Entonces, sí, se ha multiplicado la cantidad de gente. No se ve reflejado esto en la producción científica. No es que de golpe, yo ya hace años había visto un artículo sobre España como el país en el que más centros de criminología había. Hay que ver que en algún momento hasta probablemente había un interés económico porque eran estudios propios, entonces la gente pagaba por seguir esos cursos, entonces se montaron un montón de institutos. Hay que ver qué produjeron empíricamente. Es que yo siempre digo esto, la prueba de fuego es esta. Si tu hijo te dice o tu hija te pide, quiero estudiar esto, ¿a dónde vas a estudiar? Bueno, vamos a verlo. No hay esa tradición en España de estudiar en la universidad, que existe en la universidad mejor, digamos, que existe mucho en Inglaterra. Hay como un ranking, en España es más por cercanía, hay muchas universidades, entonces, bueno, si soy de Málaga, voy a Málaga, y si soy de Sevilla, voy a Sevilla. También depende de los títulos, pero efectivamente sí, no hay esa tradición. Podríamos hablar también del tema de la formación profesional. En España yo creo que es un problema el que no se ha potenciado suficiente la formación profesional. Es verdad que el modelo de la LRU universitario tuvo mucho éxito porque justo era para lo que... Yo creo que el modelo español es un buen modelo de universidad pública que, sin embargo, cuando tuvo que ser revisado no lo fue. Y se mantuvo el mismo modelo que fue creado para un momento que es el momento del baby boom, donde hacía falta lo que hacía falta. El problema es que cuando viene el momento de revisión, vienen momentos, por un lado, de inestabilidad política y por otro lado de inestabilidad económica. Porque además la crisis del 2007-2008 en este sentido ha sido terrorífica. Es decir, no hay fondos. Entonces, es decir, se quiere mantener el mismo modelo con fondos que no hay. Pero bueno, podríamos hablar mucho al respecto. Estamos terminando, no sé si Ana tiene alguna pregunta más. Yo insistiría por algunos de los temas, pero Ana. Sí, no, a mí sí que me gustaría insistir un poco sobre el tema de la diferencia, o si es que la hay, en tu opinión, entre la criminología europea y la criminología de Estados Unidos. Bueno, yo creo ahora el gran riesgo que hay en este momento, una de las pocas cosas que aprendí en Derecho, era un curso de Economía Política. Me acuerdo que el profesor el primer día dijo, la expansión lleva a la complejidad y la complejidad a la decadencia. Entonces, ha habido esta explosión de investigaciones. Y nosotros tenemos tendencia a pensar a Estados Unidos como únicamente investigación empírica. Sin embargo, hay una corriente crítica relativamente fuerte. A mí, de hecho, hablar de criminología crítica me parece casi arrogante, porque la ciencia es crítica por definición. O sea, que un grupo se autoarrogue la definición, nosotros somos los críticos y los demás no. No, por eso justamente con Fernando y Estefano en Estrasburgo acuñamos el título metacrítico, ¿no? O sea, más allá de la crítica, vamos a criticar a todos, incluidos nosotros mismos, pero también los críticos, ¿no? Entonces, hay una tradición también muy virulenta, qué sé yo. Entonces, para mí el riesgo es que se creen, ya están creadas las escuelas, está claro, hay diferentes escuelas, pero que no haya posibilidad de diálogo. Hace poco hemos enviado un artículo a publicar y pusimos que estaba basado en etnocriminología. Esta es Lorena Molnar, que hizo una investigación con gitanos personas de etnia gitana o roma, como también se lo llama más que nada en inglés, entonces hizo investigación participante en Suiza, muy, muy interesante. Entonces se puso etnocriminología, ¿no? Entonces nos dice el revisor, no, pero cuidado, porque acá si habla de etno, hay que polemizar, hay que problematizar, es como que si yo escribo, si utilizo esta técnica, tengo que utilizar una cierta jerga y unas ciertas referencias que son obligatorias y no puedo utilizar otras. Entonces, si cito datos del Consejo de Europa sobre el origen, por ejemplo, de la etnia gitana, cuidado, que hay gente que dice que es toda una invención occidental. Son occidentales que dicen que lo otro es una invención occidental. Y entonces entras en una especie de muy peligrosa. Estamos todavía viendo cómo vamos a hacer para publicarlo, porque yo quiero hacer una especie de declaración de principios, que no puede ser que me fuerces a citar gente que se la pasa criticando ciertas cosas sin
aportar datos, y que entonces si hago investigación cualitativa, cuidado, tienes que citar a todos estos, pero no a los otros, porque los demás son el diablo. No puede ser así. No puede ser así. Tenemos que, ahí me parece que la gran lucha es por unificar estas tendencias. Porque aparte esto, imagínate el poder que le da al editor de una revista, que según el tipo de artículo te lo enviará a los de una capilla. Entonces, para el editor o la editora es muy difícil esto, porque si los envía a los de esta capilla, estará obligada esta persona. Ahí nos piden cite a este, cite a este, cite a aquel. Entonces, haga un artículo como nosotros queremos, que ya desde el comienzo sabemos que el resultado va a ser, son discriminados. Pero nosotros queremos ir más allá de eso. Ya lo sabemos esto, pero queremos ir más allá. Entonces, y si lo envía, el editor o la editora lo envían a alguien que no piensa así, lo eliminan. Entonces, es muy complejo esto, y entonces hay un riesgo de que haya dos discursos paralelos, y como se ha perdido la cultura del debate científico, porque entonces no se cruzan estos campos, se critican de manera aislada, y son como diferentes grupos. Creo que uno de los grandes éxitos de la Sociedad Europea de Criminología fue que hemos siempre conseguido mantenerla abierta a todos, que sea una casa abierta. Nunca hubo una preferencia por una cosa y todos tienen cabida. Y me parece que hubo un gran esfuerzo por esto, para evitar que una capilla tome el poder. Ahora hay que abrir las salas, porque aunque sea una casa abierta, se está haciendo tan grande que pasa un poco como la sociedad americana, donde tú vas a un sitio donde hay a la vez 70 conferencias, pero en realidad nunca te cruzas en el pasillo con los que no quieres cruzarte, sino que esto era una cosa que yo también, que vengo del ámbito del derecho, pensaba que en la criminología no pasaba, y pensaba realmente, es decir, esta visión de las escuelas, que en derecho es una cosa casi familiar y de honor, que cuando vas al extranjero te preguntan ¿y tú de quién eres? Y entonces según eso te giran la espalda y tal. Pensaba que era cosa nuestra y me horrorizaba, y de repente llegué al Congreso Americano de Criminología y vi cómo se miraban unos y otros, y cómo se omitían y se saludaban y cómo se machacaban, y me temo que con la europea, pues si seguimos con esa idea pase lo mismo. Efectivamente, yo creo que es fundamental incrementar el debate, es decir, lo que falta es debate, pero también es verdad que no sé, cada vez parece más complicado, cada uno estamos en nuestro cajón. Sí, mucha gente tiene miedo, Fernando, de las respuestas que puede haber en este momento, de que esto de la cancel culture, la cultura de cancelar a las personas, mira lo que dijo, vamos a eliminarlo. O sea, una cosa que es impresionante, que gente por ahí sin que se le haya probado nada, de golpe hay que eliminarlos, hay que hacerlo desaparecer. Esto es muy peligroso para la libertad de expresión y para la ciencia. Entonces, si la gente empieza a tener miedo, si los científicos empiezan a tener miedo de expresarse, mal estamos. O sea, es muy interesante, porque si hablas con alguien de los años 70, los verdaderos revolucionarios, por ejemplo, no sé, hablas con Camille Paglia, por ejemplo, por citar una feminista que admiro mucho, pero de esa generación, no imaginaban el mundo así. Nadie imaginaba el mundo así. Nadie imaginaba una especie de dictadura de lo políticamente correcto. Era todo lo opuesto, era la imaginación al poder. Diversidad, que las cosas puedan ser. Ahora resulta que, cuidado con lo que estás diciendo, porque si te lleva a poner, en las ciencias sociales, te lleva a poner la etiqueta de conservador, te condenaría al ostracismo, no te invitaré nunca más. Sin embargo, yo lo noto mucho porque sabes que muchos años di también clase en la Universidad Autónoma de Barcelona, un curso, y ahí tenía hay un máster conjunto con la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Girona, y ahí tuve muchos estudiantes latinoamericanos, y muy interesante porque mostrabas los datos que están en libre acceso. O sea, se habla de homicidios, bueno, miremos la base de la Organización Mundial de la Salud. Se habla de suicidios, pues miremoslo. Entonces ves, veía lo mismo que yo viví, la gente que abre los ojos y dice, pero mira esto, o sea, me engañaron. Uno no puede dejar de tener esta sensación, que me engañaron, me parece, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que hay una tarea ahí justamente de llevar esta idea, porque la gente finalmente
es inteligente, siempre fue inteligente. Yo te digo, sigo creciendo en esto, en el ciudadano. Entonces, si muestra las cosas, van a elegir lo mejor, pero hay que mostrárselas. Y Internet nos permite hacerlo. Mientras no esté controlado por claro, como pasa en algunos países dictatoriales, sí, la gente podría encontrar. Y no dictatoriales, ahora la corrección política también va hacia controlar qué es la verdad y qué no es la verdad. Y además se mezcla la verdad con lo que ofende, es decir, y se mezclan los discursos, con todo lo que está pasando en el fondo con los nuevos controladores, con empresas privadas que a la vez, por la corrección política, también les interesa eliminar determinados discursos. Es realmente el debate que yo creo que viene. Bueno, pues no sé si Ana tiene alguna pregunta más, Ana. No tiene el micrófono, pero en todo caso hemos entendido que no. No. Pues nada, ha sido un placer, Marcelo, ha sido un gusto, yo creo que ha sido muy interesante. Efectivamente, yo creo que hemos hecho bien porque hemos llegado a las 2 horas y por tanto yo creo que hemos hecho fantásticamente bien de separarla, aunque la entrevista la publicaremos las 2 a la vez. Yo creo que POSCE nace también con esa voluntad de acercar visiones y de acercar posiciones. Efectivamente, nosotros lo que queremos es que, bueno, pues toda la discusión, también entre disciplinas y etiquetas, porque también hemos estado hablando de la criminología, pero yo creo que, es decir, al final separar la criminología de la justicia criminal, incluso del derecho, pretenderlo separarlo como compartimentos estancos, como habitaciones selladas que no se comuniquen la una con la otra, me parece algo totalmente absurdo. Así que incluso, es decir, entre disciplinas, el objetivo de POSCE es que incluso sociólogos, psicólogos, juristas tengan cabida para hablar de temas que nos interesan, porque en última instancia crimen y sociedad, pues bueno, el enfoque que necesitan o el mejor disponible, un enfoque científico que, como tú muy bien has dicho, no tiene por qué no ser crítico. Es que la ciencia tiene que ser... Por definición, el motor de la ciencia es la crítica. Yo esto te quería agradecer porque me parece una idea muy interesante este podcast y esto que dices del trabajo interdisciplinario es muy importante. Lo que pasa es que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Una de las personas que mejor consiguen esto, por ejemplo, es Norbert Elias. Tú lees a Elías y de golpe hay psicoanálisis y de golpe hay sociología y de golpe hay economía. Él consigue esto. Yo creo que el gran riesgo es a veces que el sociólogo te da su visión, el psicólogo te da la suya, el criminólogo te da la suya y nos cuesta mucho, quedamos en una especie de reduccionismo y esto hay que ser un cierto espíritu para que llegue todo esto. Es difícil. Está claro. Sí, está claro que cada disciplina requiere tal conocimiento de la disciplina que al final te etiquetas tú mismo y te restringes. Y está bien y es importante controlar la disciplina y tal, pero también es verdad que es necesario traductores y es necesario gente que imbrique, porque es fundamental que sea así. Bueno, pues ha sido un placer, Marcelo, muchas gracias. Y nada, a todos... Me encantó la entrevista, lamento haber hablado tanto. No, que va. Puede pasarlo en velocidad doble o cortarlo directamente. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, hasta la próxima. Gracias, Marcelo, y gracias a todos los escuchantes y los videntes, los que observan y los que ven POSCE. Gracias, hasta la próxima.